que están aquí con nosotros, los que están en el capítulo 58 de la serie del Espíritu, pues qué bueno que están por acá esta mañana con el capítulo 59. Bueno, en realidad es una continuidad de lo que hemos estado hablando, y sería importante, sería bueno, recomendable que los que es primera vez que están escuchando esta serie de la vida en el Espíritu, del orden del Espíritu, pues que tomaran las sesiones anteriores, que las bajen del internet, que las escuchen y complementen lo que vamos a escuchar esta mañana. Es posible que me tome un tiempo enseñando, así que espero que estén descansados, despiertos, que hayan tomado café, porque yo creo que vamos a pasar un rato estudiando la Escritura, leyendo pasajes que nos ayuden a entender algo que es básico, que debe ser algo que todo creyente que comienza en esta vida en Cristo debería de comprender, pero desgraciadamente, la gran mayoría no lo discierne, no lo entiende, no lo han escuchado, aunque está ahí en la Escritura, no lo han comprendido. Para dar inicio, quiero comenzar primero recordando algo de lo que vimos la semana pasada. Hablamos de dos formas, de dos realidades en el Espíritu. Hay dos posibles vestimentas ante Dios, dos maneras como nosotros nos presentamos ante Él. La primera es cuando nosotros nos presentamos en Adán. Si tenemos allí la primera imagen, en esta imagen vamos a ver tenemos un cuerpo, unos más voluminoso que otros, pero finalmente todos tenemos un cuerpo, todos tenemos un alma, el centro de las emociones, de nuestros pensamientos, de nuestros deseos, de nuestros valores, de la manera como concebimos la vida. Todo esto es el alma, y todos tenemos un espíritu. En Adán, o sea, en el hombre natural, el hombre que no tiene a Cristo, el hombre que nació, que está en esta carne, pero que no tiene una vida en el espíritu, eso Pablo le llama en Adán. El espíritu de esta persona, todos tenemos un espíritu, pero en Adán, cuando no se tiene a Cristo, ese espíritu está muerto, está en tinieblas, está en oscuridad, no se relaciona con Dios, no entiende a Dios, no comprende lo de Dios, y aunque está ahí ese espíritu, en realidad pues está sin comprensión de estas realidades, de estas riquezas, de su herencia, etc. Y la otra realidad es la realidad de estar en Cristo. Lo único que cambia acá es nuestra alma sigue siendo la misma. Tú y yo, cuando venimos a Cristo, seguimos teniendo la misma alma. Las carencias, las heridas, las situaciones emocionales, ahí están, permanecen, porque lo que Dios hizo en ese momento en que nosotros creímos es que Él puso vida en nuestro espíritu. En ese momento el Espíritu de Dios y nuestro espíritu se unieron. El que se une al Señor, un espíritu es con Él, y nuestro espíritu fue iluminado y recibe la vida. Fuimos resucitados en el espíritu para comenzar a discernir, comprender, entender, ver el mundo del espíritu, comprender lo que Dios nos ha concedido, y ahora en Cristo tenemos la facilidad de comprender lo que la mente natural no puede comprender, porque lo que es nacido de la carne es carne, lo que es nacido del espíritu es espíritu, y solamente aquellos que tienen la mente de Cristo, o sea, que el Espíritu de Cristo habita en ellos, pueden comprender, pueden entender las riquezas, la vida, y todas estas cosas que suenan locura. Por eso Pablo dice, al hombre natural le son locura, no las puede comprender, pero que a nosotros pues nos suenan como algo que es nuestra realidad. Estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Decir esto
Yo lo creo. ¿Cuántos lo creen? Pero es una locura para la mente natural. El que nosotros fuimos resucitados juntamente con Cristo, yo lo creo, tú lo crees, pero la mente natural no lo puede comprender. Si yo le digo a una persona, en realidad yo estoy muerto, yo morí en Cristo, va a decir, está loco, porque su mente no entiende esto que para el hombre que está en Cristo lo puede comprender, que morimos a nuestro pecado y ahora vivimos para Él, pero la mente natural ese lenguaje no lo conoce, no lo discierne. Entonces, nosotros tenemos, si pudiéramos ir preparando, porque voy a usar un poquito el pizarrón, para ilustrar, quiero ilustrar algo de cómo nosotros en el alma tenemos una realidad, en el espíritu tenemos otra realidad, y explicaba la semana pasada cómo dentro del alma se expresan o se manifiestan todas las obras de la carne, las rencillas, los rencores, los pleitos, las iras, los malos deseos, la sensualidad, las hechicerías, los celos, las envidias, los enojos, las disensiones. Todo esto está en el alma. Y cuando venimos a Cristo, el espíritu fue iluminado, pero todas estas cosas permanecen. Ahí están. Cuando venimos a la vida de Cristo, cuando venimos a Él, entonces se comienza a manifestar en nosotros el fruto. Acá están las obras de la carne, todas las cosas que normalmente estamos acostumbrados a hacer. Es el fruto el que comienza a destruir, a transformar el alma. Cuando nosotros, el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, bondad, benignidad, todas estas cosas son las que comienzan a fortalecer o a dar fruto no en el área del espíritu, sino en el área del alma. Y en el área del alma, entonces este fruto es el que comienza una transformación en nuestro espíritu. Es lo que sería la renovación de nuestro entendimiento. Eso transforma todas estas cosas en un proceso, pero las transforma en un proceso cuando nosotros permitimos, cuando nosotros dejamos, cuando nosotros hacemos o nos prestamos a que esto se dé a cabo. En Adán, nosotros vimos ya que somos almas vivientes. Somos llevados por el alma y en esta realidad carecemos de muchas cosas y seguimos haciendo cosas como no nos gustaría, que no proceden del espíritu. Por ejemplo, ustedes se dan cuenta que yo tengo una letra hermosísima, ¿cierto? Cristo vino a mi vida y esa letra hermosísima no la transformó, porque la transformación de Él fue en el espíritu. No cambió mi forma de escribir, gracias a Dios. O sea, ese defecto ahí está. Eso tiene que ser transformado a través de un curso de caligrafía para corregir, pero como no he pasado por ese proceso en mi alma, sigo manifestando esa carencia. Sigo siendo una persona que estoy en Cristo, con un espíritu que comprende las realidades del espíritu, pero que escribe como los doctores, ¿no? Así que de aquí en adelante usted me llama doctor. En Cristo soy un espíritu vivificado, no soy un alma viviente. Mi realidad es otra. Y en esta realidad de caminar en un espíritu vivificado, yo soy, como lo dice la Escritura, un espíritu justo y perfecto. Justo y perfecto. Tu espíritu no puede tener más perfección que la que ya posee en Cristo, porque lo que está en tu espíritu es la vida de Él. Entonces, como dijimos nosotros, cuando Dios ahora nos ve, y lo ilustramos, lo que Dios ve en nosotros, ¿qué es? ¿Nuestro cuerpo? No. ¿Ve nuestra alma? No.
Dios lo único que ve de nosotros es el espíritu. Dios es espíritu, ¿cierto? Y lo que Dios ve en nosotros, lo único atractivo de nuestra vida a Él es nuestro espíritu. Por eso somos aceptos en el amado, porque Él lo que ve en nosotros únicamente es el espíritu. Entonces, en Cristo somos nosotros espíritus perfectos y somos espíritus vivificados. Yo quiero que le voltees a ver a la persona que está junto a ti y le digas: tú eres justo y perfecto. Entonces, no puede haber mayor perfección que la que poseemos. En Adán somos almas remendadas. Sí. O sea, estamos con parches, con manchas, con experiencias. Cada vez que nos pasó algo negativo en la vida, eso lo traemos al alma, está en nuestros recuerdos, produce sensaciones, sentimientos, amarguras, etc. En Adán somos una creación antigua, somos una creación vieja, somos el hombre anterior. Acá somos una nueva creación, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. En Adán el alma gobierna, no es el espíritu el que gobierna. Mis sentimientos y mi mente dictaminan lo que yo voy a hacer. Hoy no siento hacer las cosas, por lo tanto no las hago porque mi alma gobierna, no las siento hacer. O yo pienso que eso no es correcto y por lo tanto determino no hacerlo. Es mi alma la que gobierna. En Cristo debe ser el espíritu el que gobierna mi vida. Eso tiene que ver con el reino de Dios, en donde ahora es la realidad del reino de Dios, comienza a hacer también esa transformación en mi alma. En Adán, todo lo que vale es lo que pienso y lo que siento. Pero en Cristo, lo único que vale es lo que Dios dice. Eso es lo que debe determinar nuestra manera de vivir. En Adán, yo me muevo por sentidos, lo que veo, lo que escucho, lo que palpo, pero en Cristo yo me muevo por la fe, es por la fe en lo que Él dice. En Adán, pues lo único que veo es lo material, es todo lo que me mueve, lo material, pero acá me mueve lo espiritual, para mí tiene mayor valor, entendemos que esto vale más. Acá estamos concentrados en lo pasajero, acá estamos concentrados en lo eterno. Acá nosotros vivimos con una mente natural y acá nosotros vivimos por la mente de Cristo. Acá yo soy rey, sigo siendo el rey, pero en Cristo Él es el rey. Son dos realidades. Entonces, la situación es que Adán, lo que sucede es que en Adán es el gobierno, el ámbito, la vida, la manifestación del alma. En Cristo debe ser la vida, la manifestación de Cristo en nosotros. Ese es el proceso de transformación que debe llevarse a cabo en nuestro interior. Entonces, hay un cuadro que pusimos la semana pasada y es lo que nada más hay dos opciones. Una opción es en Cristo y otra opción es en la carne o en Adán. En Cristo eres un espíritu vivo, ¿cierto? Todos en Cristo somos un espíritu vivo, que tenemos un alma que está en proceso de transformación. Entonces, en Cristo somos espíritus vivos que tenemos un alma que está en un proceso de transformación. Pero en la carne o en Adán somos almas enfermas que tenemos un espíritu muerto y que estamos encerrados en un cuerpo. Entonces, ambas realidades tenemos un cuerpo. En Cristo tenemos un cuerpo, pero ese cuerpo encierra un espíritu vivo que está transformando el alma.
en Adán es un cuerpo que encierra un alma enferma con un espíritu muerto. ¿Qué realidad quieres vivir? La realidad del espíritu es donde recibimos riqueza, herencia, recibimos vida, recibimos gozo, paz, contentamiento. Es lo que en realidad todo hombre busca, pero lo está buscando en cosas de afuera, en realidades que tratan de él llenar, pero que hasta que no entiende que es desde la vida del espíritu que se llena, el hombre nunca va a poder encontrar el contentamiento. Muy bien, entonces el espíritu y el alma, ambas son eternas, las dos. El cuerpo no es eterno, morimos. Cuando nosotros morimos, cuando morimos en Cristo, pues somos espíritus que tienen vida, y en ese momento inmediatamente nuestra alma es perfeccionada y terminada. Nuestro espíritu ya es perfecto, estamos en un proceso de transformación. Cuando morimos, nuestra alma llega al momento de perfección. Ahí ya no tenemos carencias, ¿sí? Cuando estamos en Cristo. Pero si somos almas vivientes, si no tenemos la vida de Cristo, entonces vamos a seguir siendo almas vivientes, porque el alma también tiene vida eterna. O sea, tiene vida. No muere. Cuando muere el cuerpo, pero el alma sigue siendo consciente. Pero son almas vivientes con espíritus muertos. Y aquí podemos comprender muchas cosas que la gente se pregunta. ¿Qué pasa cuando la gente muere y no tiene a Cristo? Bueno, es un alma con vida, pero es un espíritu muerto. Cuando murió en cuerpo, en ese momento no recibe la vida de Dios, porque la vida solamente proviene de Cristo. Para todo aquel que en Él cree, no se pierda. Es a través de Él. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Entonces, nosotros cuando morimos, somos muertos en cuerpo, vivos en espíritu, y en ese momento nuestra alma fue completamente perfeccionada. Sin Cristo sería entonces un alma viviente con espíritu muerto. El único que da la vida al espíritu es Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. ¿Alguien ha escuchado la frase estoy muerto en vida? ¿Sí? ¿Alguien ha oído eso? Eso es imposible. Nadie puede estar muerto en vida. Alguien sí puede estar vivo en muerte, pero no muerto en vida. Porque cualquier muerto en vida resucita. Pero hay muchos que están vivos en muerte. Permanecen en muerte. Lo que quieren decir es eso. Estoy vivo, pero estoy muerto. Hebreos 12:22 dice así: ustedes, en cambio, se han acercado al monte Sión. Vamos a ver nuestra realidad. El escritor de Hebreos está comparando la realidad de la ley con la realidad de la obra de Cristo por la gracia. Dice, ustedes se han acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a millares de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los espíritus que están inscritos en los cielos, y a Dios el juez de todos, y a los espíritus ¿de quién? ¿Quiénes son esos? Yo quiero que le digas al de lado, ese eres tú. Espíritus de los justos, hechos perfectos. Tu espíritu es justo, ¿y qué más? Y perfecto. Entonces, él está comparando el monte Sinaí, donde se recibió la ley, y en donde cuando recibieron la ley muchos murieron.
Porque la ley lo que produce hace evidente el pecado y el resultado es la muerte. Con la realidad del Espíritu en donde ahora nosotros operamos, Él es nuestra realidad en Sión. Él está hablando entonces de esta realidad, Monte Sión, no Monte Sinaí, Monte Sión. Esta es otra realidad, no es un monte físico, y habla de una ciudad de Dios. No es una ciudad en la tierra, es donde Él habita, es la ciudad de Dios. ¿Dónde Dios habitará? ¿Cuál es esa ciudad donde Dios habita? Bueno, Dios en la tierra habita en los espíritus vivos de los hijos de Dios. Y esa ciudad no es algo geográfico, está en todo el mundo. Es la casa, tú eres una casa, allá está otra casa, allá está otra casa, aquí está otra casa, que donde quiera que estamos en el mundo, somos la ciudad donde Él habita. Es una ciudad porque habita en muchas casas, en millones de casas, de espíritus perfectos y vivos, porque Él les dio vida y están en todo el mundo. Esa es la ciudad de Dios, es la iglesia, eres tú y somos yo donde Él habita. Y luego Él habla también de la Jerusalén, no la Jerusalén que está en Israel, sino la celestial, la del cielo, ¿sí? O sea, la del Espíritu, que esa somos nosotros, la que desciende del cielo, la que es la esposa del Cordero, nosotros. Entonces, la verdadera ciudad del Dios vivo, así lo dice allí, la ciudad del Dios vivo, donde solamente hay espíritus vivos, y esa Jerusalén, no la terrena. También estamos nosotros en una realidad de millones de seres angelicales. Es una realidad, lo que está diciendo, es una realidad que no se ve, no se percibe con los ojos físicos, pero es una realidad patente. Nosotros somos Sión. Esa es la eclesía. Esa iglesia en donde dice que es la iglesia de los primogénitos. De los primogénitos. Y estos primogénitos es toda la iglesia, son primogénitos. Jesús, el Cristo, Él es el primogénito del Padre. O sea, Él es el primero del Padre. Pero ese primogénito del Padre, que ascendió, o sea, hizo su obra perfecta, ascendió y se repartió entre nosotros, y a todos nos hizo primogénitos. Es una congregación en donde Dios el Padre a todos los ve como el primero. Él no te ve como el nacido en el año 2000. Él te ve exactamente igual que su primogénito, y por eso te acepta. Por el Espíritu que está en ti. Entonces, Él no nos ve en la carne. Él nos ve y dice, este es mi primogénito. Ah, no, este es mi primogénito. No, este es mi primogénito. Todos son mis primogénitos. Son lo mismo de aquel que yo sembré, pero que dio fruto, y ahora están por todo el mundo porque tienen el mismo espíritu. Entonces, nos hemos acercado a Dios, el juez de todos. Híjole, qué bueno que Él es el que me juzga. Yo prefiero que Él sea el que me juzgue y no un hombre, porque el hombre siempre me va a juzgar en la carne, y lo que Él va a ver es mi cuerpo y mi alma. Él va a ver los defectos de mi cuerpo y las carencias de mi alma. Pero Dios, mi juez,
no me juzga por la carne, me juzga por el Espíritu. Y cuando me juzga por el Espíritu, no es por mi espíritu, sino el del Hijo. Por lo tanto, me juzga en justicia y me declara justo, tanto como el primogénito. Por eso dice: a los espíritus de los justos hechos perfectos. Tú tienes la misma perfección de aquel al que adoramos, que murió por nuestros pecados. Escucha, tienes la misma perfección en el Espíritu. Porque si tú tienes menos que esa perfección, no puedes agradar al Padre. Si tú le presentas a Él tu alma y le dices: mira lo bueno que yo soy en mi alma, mira mis sentimientos, soy romántico, soy amoroso, soy bondadoso, tengo buenos sentimientos, míralos, aquí están delante de ti. Repruebas. Pero si nos presentamos como debemos presentarnos y de la única manera como somos aceptos a Él, que es por lo que Él depositó en nosotros, no hay manera en que Él te pueda rechazar. A los espíritus de los justos hechos perfectos. Esta palabra justos es el griego diakaio. Quiere decir sin falta. Quiere decir sin culpa. En tu espíritu no hay ni habrá falta ni culpa. Ni hoy, ni mañana, ni en 10 años. No depende de lo que tú hagas, depende de lo que Él hizo. En tu alma puede haber muchas manchas, pero no en tu espíritu. Ese espíritu es perfecto. En el griego teleio, que es completo y quiere decir terminado. Tu espíritu está completamente terminado. No hay nada que se le pueda agregar a tu espíritu. Y dice entonces que nosotros, si somos perfectos, no hay nada que se le pueda agregar. Eso quiere decir que ese es nuestro estado final. En el Espíritu estamos hoy en nuestro estado final ante el Padre. Ahora, yo quiero presentar otra vez, recordar cómo nos ve el hombre y cómo nos ve Dios. Solamente recordando, rápidamente lo busco y lo escribo. Quiero ilustrar aquí otra vez cómo es esta verdad importante que la entendamos, la razonemos, que la mente de Cristo la transforme o la traspase a la mente natural, para que ahora nosotros nos concibamos como debemos concebirnos, como debemos vernos a nosotros mismos. Porque el hombre siempre nos verá, como ya lo dije, verá lo externo. El mundo siempre verá lo externo. Lo último que el hombre va a ver es lo que está interno y encasillado en este cuerpo, que es el espíritu. El espíritu no lo ves. El espíritu no es algo que se pueda ver con los ojos naturales. La gente que nos conoce muy bien puede conocer parte de nuestra alma, parte de nuestros sentimientos, parte de nuestros pensamientos, pero lo que el hombre normalmente ve es el cuerpo. Así somos juzgados y así nosotros nos juzgamos, nos valoramos por cómo nos vemos, que si no me veo bien, que si me veo bonito, que si me falta, que si me veo gordo, que si me veo, y nos medimos y nos valoramos por nuestra apariencia. Entonces nos ponemos buena ropa y decimos: wow, ahora sí estoy bien. O nos valoramos por el alma y decimos: mira, yo voy mejorando aquí y en esta otra parte, y le ponemos un valor a nuestra vida por eso. Pero Dios lo único que valora y lo único que ve es esto, es el espíritu. O sea,
ante los hombres lo que se ve es el cuerpo y el alma. Ante Dios lo único que se ve es el espíritu. No quiere decir que no tengamos un alma, la seguimos teniendo, pero Dios no nos valora, no nos ve conforme a eso. Dios no le interesa cómo te ves físicamente. No le importa si tu piel es morena, o si tus ojos son azules, o son negros, o si eres muy alto, o si no lo eres. Él no te valora por eso. Él creó a personas con diferentes aspectos físicos, pero Él no ve eso. Él ve nuestro espíritu. Entonces, los que creen que la salvación es como un sube y baja, o sea, un día soy salvo, pero algo pasó, algo hice, algo dije, y entonces creo que ya no soy salvo. Y luego voy a la iglesia, doy mis diezmos, comienzo a ofrendar, oré 1 hora al día, leí la Biblia, soy salvo. Espérame, antes de eso, me arrepentí de lo que hice, le pedí perdón a Dios, ahora soy salvo. Pero entonces me enojo con el de la puerta, y entonces mi esposa me gritó, y entonces comienzo a tener cosas incorrectas en la vida, y digo, se me hace que no soy salvo. Y viene un sentimiento de culpa y de remordimiento, y digo, Señor, perdóname por todo lo que yo he hecho, dame tu vida, y ya no lo vuelvo a hacer. Y entonces digo, no, sí, soy salvo, ya soy salvo. Pero sucede que en la semana pasó algo y me siento que ya no soy, pero el domingo vengo a la iglesia y paso a algo que le llamo altar, y le pido perdón a Dios y digo, gracias Dios, ahora sí soy salvo. Qué triste, porque es una vida de sube y baja, porque no saben ni siquiera en qué consiste la salvación. Piensan que la salvación es un sentimiento del alma. Entonces, cada vez que uno comete una obra de la carne, muchos enseñan, pierdes la salvación. Y nunca, así jamás se puede desarrollar la vida del Espíritu. Nunca se va a desarrollar el proyecto de Dios en la vida, porque siguen siendo personas que, aunque tienen un espíritu vivo, siguen moviéndose por el alma. Entonces se concentran en la carne, se concentran en su propio comportamiento y se ven en la carne, se valoran en la carne, concentrándose en todo lo que hizo su cuerpo y todo lo que hizo su alma, nunca valorando la riqueza que poseemos, que es la vida de Él en nosotros. Entonces, hay 2 maneras de vestirnos, en Cristo o en Adán. Y esta vestimenta no es una vestimenta, la de Cristo no es una vestimenta temporal, es permanente. Estamos revestidos de Él permanentemente. Por eso Hebreos 9:11 dice, cuando Cristo se apareció como sumo sacerdote, o sea, ahora en la realidad en donde el sacerdocio ya no es el de los hombres, que las personas venían ante un hombre para que ese hombre hiciera algo por ellos. Cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, entró al lugar santísimo una vez para siempre. Yo quiero que digas para siempre. Para siempre. No por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo, ¿qué obtuvo? Redención eterna. Fíjate, es importante que entendamos, una vez para siempre, redención eterna y herencia eterna. Eso quiere decir, redención eterna, quiere decir
que es algo que no cesa, no termina. Redención eterna produce vida eterna. Redención temporal, ¿qué produce? Vida temporal. El problema es que seguimos nosotros viviendo la salvación como un esfuerzo del hombre, como algo que yo hago, o por lo menos sí la obtuve por la fe, la obtengo por la fe, pero la mantengo por las obras, buenas o malas, pero son mis obras las que mantienen la salvación. Pero esto no puede ser, Dios lo declara en su palabra, no es por lo que el hombre haga, la salvación no opera por lo que tú haces, es por leyes del Espíritu que opera. Esto se trata de leyes espirituales, por hechos que fueron consumados en Dios, que no fueron producidos por ti. Entonces, Dios no opera en el cronos, en el tiempo natural en el que nosotros medimos las cosas y en el que operamos. Dios se mueve en el kairos, en lo eterno. Entonces, Él no te ve como estás tú hoy. Cuando Él te dio vida, Él te dio un espíritu perfecto, eterno. Porque Él no se mueve en este tiempo. Él su obra fue completa desde antes de comenzar. Por eso es que nos dio redención eterna, para vida eterna y tener una herencia eterna. Entonces en Hebreos 9:14 dice, cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno, o sea, Él siempre se mueve en lo eterno, Él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia. Eso es parte del alma. Lo que Dios necesita purificar no es nuestro espíritu, que es perfecto y justo. Necesita perfeccionar nuestra conciencia. ¿De qué? De obras muertas, para servir al Dios vivo. ¿Por qué? Porque no podemos servir correctamente cuando tenemos una conciencia sucia, una conciencia de pecado. Por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar, ¿cuántas muertes? ¿Cuántas muertes? Una muerte para la transgresión, para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto. Los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia temporal, mientras se porten bien, mientras la ganen con lo que hagan. Herencia eterna. La obra del Espíritu, por la mente de Cristo, es convencer a tu alma. Es bombardear a tu alma con los pensamientos de Dios, para que deje de tener una conciencia de pecado. Mientras no se purifica el alma sucia de una conciencia religiosa que le está diciendo todos los días que es un pecador y que no es merecedor de la vida de Dios, no se transforma y se renueva el entendimiento. Tú no eres un pecador salvo por la gracia. No, eso es una mentira, es contradictorio a la obra de Dios. Tú no eres un pecador salvo por la gracia, eres un espíritu justo y perfecto. No eres más un pecador, eso es lo que fuiste antes, no más. Eres un espíritu que ahora tiene vida y por lo tanto, por eso es que eres salvo. O sea, eres salvo por lo que tienes dentro en el espíritu y no por lo que está en tu alma. Nosotros fuimos recibidos en Cristo con un alma deshecha, manchada, y allí nos dio vida. ¿Qué nos puede hacer pensar que si así nos recibió,
vamos a tener que ahora presentarle lo que no valía para poder alcanzar algo que nos fue dado por gracia, que nos fue dado como regalo. Entonces necesitamos comprender, olvídate de la conciencia de pecado. Tú no eres un pecador. ¿Cuántos pecadores hay aquí? Qué bueno, qué buenos niños. Yo no tengo conciencia de pecado, no me siento pecador, no me creo pecador, no me concibo pecador, no me declaro pecador, porque no soy un pecador. Soy un hijo de Dios con un espíritu justo y perfecto. Tengo una herencia eterna que no tiene que ver nada con el estado del tiempo, ni con el estado de mi alma, tiene que ver con lo que Él ya hizo por mí en la eternidad. Hebreos 10:1 dice, ya que la ley, los mandamientos, solo tienen la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca pueden la ley, los mandamientos, los decretos, todas las leyes que el hombre pueda tener, toda la religión le pueda dar, nunca puede. Si la ley de Dios no puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos, la ley de Dios no puede perfeccionar a la gente. Si la pudiera perfeccionar, no hubiera venido Cristo. El problema es que los espíritus de ellos no eran ni justos ni perfectos, aunque se creían los fariseos justos y perfectos. Ese era el problema. Estaban engañados en su alma. Nunca pueden hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, ya habrían cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más que conciencia de pecado. Señores, nosotros no podemos seguir teniendo conciencia de pecado en Cristo. No, Señor. Lo que tiene que desaparecer de nuestra alma, de nuestra mente natural, es la conciencia de pecado. Eso es lo que producía la ley. La ley lo que produce es una conciencia de pecado. Fíjate, la perfección está ligada a tener o no tener una conciencia de pecado. Fíjate, así como nadar tiene que ver con uno concebirse que uno va a flotar. Así es. Eso no lo hago yo. Es por naturaleza. Yo floto por naturaleza. Pero si yo me concibo a mí mismo como uno que no sabe nadar, ¿qué me va a pasar? Me voy a hundir. A pesar de que la ley natural decreta esa ley natural que mi cuerpo flota por sí mismo. Pero esa ley natural, si yo me concibo que no floto, me hundo. Entonces, como me concibo que no floto, ¿qué hago? Hago esfuerzos para tratar de salir del agua y mis esfuerzos lo que producen es hundirme, porque yo no puedo flotar por mi propio esfuerzo. Puedo flotar cuando permito que esa ley que Dios decretó en lo natural haga con mi cuerpo lo que tiene que hacer, que es flotar. Cuando dejo de luchar, floto. Cuando comienzo a luchar, me hundo. En el espíritu es lo mismo. Cuando yo entiendo que no es por obras, no es por mis esfuerzos de luchar y de llegar a las alturas espirituales, sino es por una ley natural que Él ya decretó, yo descanso en Él y permito elevarme en la vida del Espíritu. Es ahí donde opera, es ahí donde todo tiene sentido en la fe. Porque
porque aunque el cuerpo del hombre flota por la ley natural, eso ya está decretado en Dios, es una ley que tiene que ver con la densidad de lo que ponemos en el agua. Si es más denso, se hunde; si es menos denso, flota. Eso es una ley. Pero si yo tengo fe, voy a flotar. Si no tengo fe, aunque ya está establecida esa ley, no voy a flotar. Necesito fe para flotar en esa ley natural. Dios ya decretó una ley en el Espíritu en donde Él murió por los pecados de todos. Pero si yo no tengo fe, yo en esa ley espiritual no va a tener efecto en mi vida. Necesito la fe en el Espíritu para entonces que esa ley se decrete en mi vida. Mientras no tenga fe, esa ley no aplica a mí. Debemos llegar a percibirnos como libres del pecado y sin relación con el pecado. Tú y yo para siempre fuimos separados del pecado. Entonces fuimos perdonados de nuestros pecados pasados, nada más, presentes, nada más. Fuimos perdonados de nuestros pecados pasados, presentes y futuros, porque lo que Él nos dio fue una redención eterna. Si Dios no te puede perdonar por pecados que tú no has cometido todavía, entonces tú no has sido perdonado. Te explico por qué. Porque Él murió por tus pecados y te perdonó los pecados hace 2000 años, cuando todavía no los cometías. Y si Él pudo perdonar tus pecados desde antes de que los cometieras, cuando viniste a Cristo, todos tus pecados futuros también fueron perdonados. Wow. Él te perdonó antes de que a los 3 años de edad desobedecieras la orden de tu papá que te dijo: no toques eso. Es pecado, está desobedeciendo una norma. El niño. Antes de eso, 2000 años atrás, Él ya había perdonado ese gran pecado de tocar lo que tu papá te dijo que no tocaras cuando tenías 3 años de edad. Y esa misma obra de hace 2000 años que perdonó a ese niño, perdonó al que asesinó a 5 mujeres. El problema es qué va a hacer el que asesinó a 5 mujeres o ese niño de 3 años con esa verdad espiritual. Hebreos 10:10 dice: por esa voluntad hemos sido justificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez, forever, para siempre. Ofrecido una vez, ¿para cuándo? Para siempre. Entonces, la obra de Él fue una obra para siempre. Entonces dice el verso 11: todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, ¿para cuándo? Para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Los religiosos, cualquiera que sea la denominación religiosa, dicen que las personas en Cristo caen y se levantan y se deslizan y se vuelven a levantar y recaen y se fueron al mundo y regresaron y otra vez se fueron y otra vez regresaron, como si fuera entrar al cine, ¿no? O sea, cada que se te ocurre vas y estás en la película y si te aburres te sales y después regresas. O entonces también puede ser visto como cada semana hacer un examen de conciencia
y entonces empezar a recordar todo lo que hiciste mal, y entonces cuando te recuerdas de esas cosas que hiciste mal, las confiesas delante de un hombre o delante de Dios, y comienzas a confesar todas las cosas que hiciste, pides perdón para volver a obtener el estatus de pasar la prueba, esa prueba que tienes en tu mente, que Dios te va a aceptar porque ya pasaste por este proceso. Y mucho cuidado si te mueres antes de confesar tus pecados. Cuidado, porque te vas a perder en el infierno. Te vas a ir al invento, a lo que se inventó, al infierno. A pesar de que tengas 50 años viviendo para Cristo, pero si esa semana que te ibas a morir, tú hiciste algo y no te arrepentiste, te mueres, tenías esa falta, te vas a perder y te vas a chicharrar. Ciencia ficción, señores. Eso no es la Escritura. Eso no es lo que Dios enseña. Esta vestimenta se obtiene por la fe. No la puedes comprar, no la puedes ganar, no la puedes merecer, solamente la puedes creer. Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, la fe viene por el oír. Y el oír de la rema, no de logos, de la rema de Dios. Ahora, nosotros creemos que Jesús murió por nuestros pecados, para perdonarnos. Ya nos perdonó a pesar de nuestros actos. Como ya dije, se requería fe. Por eso es que la fe activa lo que Dios ya decretó en el Espíritu. Ya está decretado por la ley natural que el cuerpo flota, ya está decretado por la ley espiritual que el espíritu es salvo. Pero solamente puedes creer, o sea, cuando lo crees, obtienes el resultado. Solamente crees cuando lo escuchas. La fe viene por el oír. ¿Cómo creerán? Dice Pablo, si no hay quien les predique. Cuando la Escritura dice la fe viene por el oír, no quiere decir que tú tienes físicamente con tus oídos naturales escuchar. Oír se refiere a percibir. Lo puedes oír, lo puedes leer, lo puedes comprender. Es todo aquello que puede producir que en tu espíritu, que en tu hombre interior puedas recibir esta verdad. Es con el oído del espíritu. La fe viene por el oír, pero no es por el oír de estos oídos. Hay personas que han oído y oído y oído y oído y oído con los oídos naturales y nunca han percibido con los oídos del espíritu. Es oír con los oídos del espíritu. No puedes creer si no escuchas, si no oyes. Por eso es importante que en nuestro oído espiritual escuchemos ministerios que edifican a Cristo, no religión. Si vamos a leer, leamos la Escritura, descubramos en la Escritura la riqueza de Cristo, escudriñemos la Escritura para descubrir la riqueza que está en la roca. Meditemos en las verdades del Espíritu. Oremos para que pidamos que Dios ilumine nuestras vidas, para que comprendamos esta riqueza que nos ha concedido. Renovación de la mente se produce por reemplazar el engaño del alma por verdades y realidades del Espíritu. Es tomar cautivo todo pensamiento, mente natural, que es erróneo, y reemplazarlo en el alma, reemplazarlo por la verdad que ahora conozco de la mente de Cristo. De mi espíritu en la mente de Cristo, reemplazo en mi mente natural
todo pensamiento y lo tomo cautivo para que ahora obedezca a Cristo. Es una impartición de mi espíritu a mi mente. Vamos a ver si puedo conectarme al pizarrón. Espíritu y alma. Dijimos que en el espíritu hay diferentes realidades. ¿Qué pasó? Yo estoy en otro cuadro. ¿Ah? ¿Se ve o no? Bueno, miren lo que he hecho ahora. Mi alma ha sido transformada y me he convertido en un gran expositor. Bueno, en nuestro espíritu está, o de ahí de nuestro espíritu se produce el fruto del espíritu. ¿Dónde se produce el fruto del espíritu? Se produce del espíritu hacia el alma. Nosotros ya somos salvos y hay un proceso de salvación en el alma. El alma necesita ser sanada, ser restaurada. Es en el alma. En el alma tenemos la mente natural, y de nuestra mente en el espíritu debe reemplazar los pensamientos de la mente natural, que esta mente está reprobada, no entiende, es burra, no entiende las cosas del espíritu. Entonces tenemos que reemplazar la mente de Cristo, pasarlo a esta mente para que nuestra fe sea racional. Nuestro culto es racional, es entendible. Es el proceso de una mente ignorante a una mente entendida, porque vamos reemplazando los archivos de esa mente natural viciada con los archivos que vienen de los códigos de Cristo. El alma tiene que ser procesada para que en el alma se establezca el reino de Dios. Nuestro espíritu es perfecto y es justo. Y ahora en el alma tenemos que establecer el reino. Tenemos que establecer el orden divino. Es en el área donde ahora tenemos que ordenarla. ¿A través de qué? Del proceso del espíritu hacia afuera. Es la tierra que nosotros debemos poseer. Antes de pensar en nosotros poseer las naciones y la ciudad, y vamos a tomar la ciudad para Cristo, y vamos a tomar las naciones para Cristo y el gobierno para Cristo, vamos a tomar esta tierra, nuestra alma. Porque si nuestra alma no es tomada por nuestro espíritu y reemplazar todos estos antivalores para que entren en un orden, olvídate de cualquier tipo de gobierno. Ese es el más importante. El valor más importante del reino de Dios es cuando Él está reinando en nuestra alma. Esa es la tierra que debemos poseer. En el alma es donde tiene que haber una renovación de nuestro entendimiento. Nosotros somos perfectos en espíritu. Esa perfección debe de trasladarse al alma. Es un proceso de trasladarse al alma. Jesús es un modelo de la nueva creación. Jesús en carne. Él es el modelo del nuevo hombre. Jesús, a diferencia de nosotros, porque decimos, bueno, pero Jesús era diferente. Sí, Jesús nació en el espíritu y luego nació en la carne. Nosotros nacimos en la carne, en esta realidad, y luego nacimos en el espíritu. Jesús nunca poseyó un espíritu muerto, no poseyó nunca el espíritu de Adán. Él nació con el espíritu vivificado. Yo nací con un espíritu muerto.
¿sí? Yo tuve un espíritu que estaba muerto y que tuvo que ser resucitado, vivificado. El alma de Jesús nunca estuvo contaminada por absolutamente nada. Tenía un alma, tenía un espíritu perfecto y tenía un alma perfecta. Nuestra alma es un alma contaminada por la naturaleza con la que nacimos. Entonces Él no tenía que pasar por un proceso de transformación. Él no tuvo que pasar por un proceso de quitar las amarguras, los resentimientos, los celos, nada de esto. Nunca fue gobernado por el alma. Él no supo lo que era la naturaleza de Adán. Nosotros sí. Romanos 4:7. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Interesante. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas, pasado, y cuyos pecados han sido cubiertos, presente. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta, futuro. Qué glorioso es este evangelio tan maravilloso que Dios nos ha entregado, en donde no le servimos por temor a nada, sino le servimos porque esta es la verdadera vida. No hay otra vida más que esta. Bienaventurado, en el griego es Macario. Yo quiero que le digas al de lado, tú eres Macario. Macario, eso es en el griego, bienaventurado, Macario. Quiere decir feliz, lleno de gozo. Es que esa debe ser la vida del Hijo de Dios. La vida del Hijo de Dios. La religión produce personas amargadas, no hacen nada, están siempre, ay, el diablo y el demonio, y ay, que si me manché aquí, no pueden disfrutar la vida. Macario, bienaventurado, feliz, gozoso. ¿Quiénes? Aquellos cuyas iniquidades, y en el griego es anomia, cuya ilegalidad, cuya violación de la ley ha sido perdonada. Tú no eres un ilegal, mi estimado. Ya no, eres un ciudadano con todos los derechos del reino de los cielos. Cuyas iniquidades, ¿qué dice? Han sido perdonadas. Apheimi es el griego. Quiere decir, fíjate, en el original quiere decir han sido enviadas lejos, han sido puesto lejos, han sido dejadas, han sido omitidas, han sido remitidas. Esta misma palabra es la que se usaba cuando un hombre divorciaba a una mujer, le hacía un aphemi, lo divorciaba, o sea, no quiero ya nada contigo, tú te divorciaste del pecado, no tiene nada que ver contigo. Expiradas, olvidadas, ignoradas, omitidas, no guardadas, apartadas. Es la misma palabra que se usaba para alejarse de alguien, para que los reclamos que le hicieran a él no me los hicieran a mí. En un negocio, me van a reclamar porque estoy en sociedad. Lo que voy a hacer es un apheimi, para que lo que a él le reclamen no me lo reclamen a mí. Entonces, eso es lo que pasa con el pecado. Nos hemos separado. No puede haber un reclamo del pecado del alma. Bien. Entonces también dice en este pasaje, dice también que han sido perdonados, cuyos pecados, ese es en el griego armatia,
tiene otro significado, armatia, que es errar al blanco o desviarse de la ruta. O sea, eso que ibas desviado, estabas errado en tu caminar, ha sido cubierto. En el griego es epikalupto, es cuando algo es cubierto para no ser visto. Tu pecado fue cubierto, Dios no lo puede ver más. Y por más que trates de ocultarte, en la naturaleza de Adán lo que hace el hombre es que trata de ocultar su falta con sus propios méritos. ¿Qué es lo que hizo Adán? Adán inmediatamente que participa del conocimiento del bien y del mal, que está en pecado, se cosió hojas. Dijo, no, Eva, ponte estas hojitas, 3 hojitas, allá y acá. Y yo una hojita, pequeñita, ahí me la pongo. Y entonces, ¿por qué? Porque querían, según ellos, como ellos se percibían, ellos no se percibían en el espíritu, ahora percibían un cuerpo desnudo. Decían, no, ¿cómo me voy a presentar ante Dios así? No, vamos a presentar algo, vamos a cubrir nuestro pecado, nuestras fallas, lo que no es agradable. Vamos a cubrirlo. Y cuando Dios nos vea, quizás esas hojitas hagan que nos acepte. Es lo que hace la religión. No, mira, pues entonces haz esto. Ora tantas veces, ayuna así, ven tantas veces a la iglesia. Todo lo que el hombre pueda pensar que tiene que hacer para cubrir. No, Dios fue el que cubrió nuestro pecado, no lo puede ver. A Dios le son encubiertos. Y fíjate, la manera de tu vivir, las faltas de tu alma, no afectan tu espíritu, pero sí afectan tu forma de vida. No puedes pensar que, pues como Dios no lo toma en cuenta, nada va a pasar. Vas a herir a gente, va a afectar tu forma de vivir, vas a seguir siendo ineficiente. Nuestro espíritu no necesita volver a ser limpiado, no necesitamos otra vez ser purificados, no necesitamos salvarnos otra vez, no podemos nacer de nuevo cada domingo y perdernos cada miércoles o cada viernes, según sea el caso. Y es aquí donde tenemos que entender que el vestido de justicia no lo puedo conservar por legalismo. Y esto no quiere decir que tengo permiso de pecar. Romanos 6:1 dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Mira, esta pregunta que hace Pablo es porque como Pablo hablaba de la gracia y de la justicia y de estas verdades, entonces los religiosos, los que decían, no puede ser, es que no puede ser, si yo que soy tan justo y que he tratado de ser tan justo, apenas me siento que la hago, ¿cómo me dices que ya soy perfecto en él? Entonces Pablo está haciendo una pregunta que le hacen. Pablo, entonces tú me estás diciendo que dele a lo que quieras, dale a tu cuerpo alegría, Macarena, ¿verdad? O sea, vamos a continuar en el pecado para que esa gracia que tú predicas, pues que abunde, ¿no? Vamos a hacer que ese perdón de Dios siga abundando. Dice, no entiendes de ninguna manera. El legalismo y todo lo que es religión, lo que hacen es fortalecer las obras de la carne, fortalecen el pecado. Es todo lo contrario como el hombre piensa, porque el hombre piensa, si yo les meto ley,
Si yo les meto ley y les meto ordenanzas, van a dejar esas obras de la carne. Les voy a predicar contra el pecado para que dejen eso. Cuanto más se predica en contra del pecado y se enseña que tienes que hacer buenas obras, mayor es el peso que tiene el pecado en esa vida. Te doy un ejemplo. Las religiones que tienen el concepto más sucio del pecado, del sexo, no, el sexo es malo y solamente es para concebir bebés, nada más, no para disfrutar, es para concebir a los hijos. Y los que sirven a Dios no deben tener sexo nunca en la vida, ni los hombres ni las mujeres. Es donde se ven más aberraciones sexuales. ¿Por qué crees? Porque entre más sucio tú le das, o entre más sucio ves una cosa y le das una ley en contra de eso, más poder le das para que se manifieste suciedad en eso. Si yo me paso aquí predicándote, no seas pecador, todos los domingos, voy a tener la iglesia llena y lleno de gente conscientes de pecados, arrepintiéndose, pasando a hincarse, pidiendo perdón todos los domingos, bonche de gentes, porque eso es lo que la carne quiere. A la carne le agrada sentir que ellos están haciendo el esfuerzo para salvarse. Primera de Corintios 15:56 dice: el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, ¿qué es? Chihuahua, yo pensé que el poder del pecado era el diablo. No, yo quiero darle poder al pecado, quiero echarle leña al fuego del pecado. Fácil, le voy a meter mandamientos, le voy a decir a la carne: pórtate bien, no hagas esto, no hagas el otro, esfuérzate a ser santo. Y voy a tener un avivamiento, pero de pecado. Porque lo que necesita la carne es, el antídoto a la carne es la revelación de la verdad de Cristo, que es su obra perfecta en nosotros, que destruye el poder del pecado y que ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y entonces mi vida es transformada no por el poder de una ley externa, sino por el poder de la vida que ahora opera en mí, que está transformando mi alma y produce vida. Dios no dio la ley para vencer el pecado. Dios no dio la ley para que tú venzas el pecado, sino para que sepas que fuiste vencido por él. O sea, el pecado te venció. No podíamos con el pecado. Para eso dio la ley, para que entendiéramos que el pecado ya nos venció. Y entonces necesitábamos algo diferente a una ley. Pero la religión te dice lo contrario. Te enfatiza la ley y te aleja de Dios, echándole leña al fuego. Los hijos de Dios no vivimos en justicia y santidad y rectitud porque alguien nos obligue, porque exista una ley que nos diga que así tenemos que portarnos. No lo hacemos, no vivimos en santidad para tratar de agradar a Dios ni para alcanzar sus bendiciones. No lo hacemos para que Dios me ame más o para que Dios me siga amando. No. Cuando yo vivo en santidad, yo amo más a Dios. Su amor nunca cambia. El mío sí. El de Él no. Cuando yo le grito a alguien, mi espíritu sigue siendo perfecto, pero soy un
menso. Estoy reflejando las carencias de mi propia vida, cuando tengo todo el poder para ahora vivir de una manera diferente. ¿Por qué seguir viviendo de una manera inadecuada cuando Dios depositó en mí toda la vida para vivir de acuerdo a un modelo que debo permitir que fluya de mí? Si nosotros no fuimos salvos por nuestra bondad, la falta de bondad tampoco nos hace perderla. Lo que tenemos que entender es que esto se trata de un proceso de renovación continua en el alma y que siempre hay un avanzar en este proceso. Hay mucho más, pero el tiempo no me permite. Quiero ver con qué verso concluyo. Pásate 2 versículos, por favor. 2 versículos en Santiago 2:10. Cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos, pues el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Y aquí está haciendo el escritor, Santiago, una comparación. ¿Qué es más malo para nosotros en nuestro concepto en este tiempo contemporáneo? ¿Tú qué verías peor? ¿A un asesino o a un adúltero? Posiblemente la mayoría de nosotros diría, no, pues es peor ser un asesino. Y si tú me preguntas a mí, yo te diría, yo prefiero viajar junto a un adúltero que junto a un asesino, ¿cierto? Prefiero eso, porque sabemos que las consecuencias de un pecado y del otro son diferentes. Pero en realidad lo que se está enseñando aquí es lo mismo. Y si es lo mismo eso, entonces el que miente y el asesino es lo mismo. Ante Dios es lo mismo. Entonces, si eso es así, ese concepto que la religión ha creado de los pecados permitidos, no permitidos, mortales, veniales, malos, buenos, capitales, etcétera, etcétera, sucursales, todo eso, es simplemente un concepto humano. Ante Dios no existe. Entonces, si yo no cumplo todo, me convierto en un transgresor de la ley. Si guardo toda la ley, pero fallo en uno, y la ley me dice también que debo someterme a las autoridades terrenas. O sea, yo debo respetar los límites de velocidad. Yo trato de hacerlo. Frecuentemente trato de hacerlo. Pero eso quiere decir que si tú ibas 20 millas arriba del exceso de velocidad, eres tan culpable como un asesino ante la ley de Dios. Wow. Eso quiere decir que si ibas 1 milla arriba de la velocidad permitida, delante de Dios eres igual que un adúltero. Porque para Él no existe, tú ves la ley, para Él no existe, rompes uno, that's it, no das la medida. Por eso tenemos que comprender la grandeza de lo que poseemos y de la vida que Él nos dio, en donde Él nos perdonó eternamente. Nos perdonó hace 2000 años de los pecados que cometimos hace 20, hoy y después de 20. Para Él no existe diferencia.
Él nos dio una salvación eterna, redención eterna, herencia eterna. Él nos concibe en el Espíritu para que de esta vida del Espíritu pueda fluir su vida para que podamos nosotros ser en nuestra alma sanados, que haya un proceso continuo de transformación, de renovación de nuestro entendimiento y que podamos nosotros caminar en la vida plena que Él nos ha entregado en Cristo. Sin condenación, sin saber que no lo hacemos porque alguien me va a condenar, lo hacemos porque es la vida a la que fui llamado, es el modelo que quiero vivir porque es la mejor vida, es la más abundante, es la que me trae mayores beneficios. Yo soy el más beneficiado. Lo mejor que puede tener el hombre es vivir esta vida de Dios. No es una vida aburrida, es una vida exitosa, es una vida llena de alegría, de gozo, de contentamiento. Yo no sé cómo hay gente que se levanta los domingos o los lunes o los miércoles con un deseo de no vivir, no valoran todo lo que tienen, no valoran a su cónyuge, no valoran a sus hijos, no valoran lo mucho o lo poco que tienen, porque su vida está centrada en el alma y los sentimientos los traen confusos. Vivamos la vida que Dios nos ha entregado. Permitamos que Él fluya de lo que ya nos dio y que su obra sea completa en nuestra alma, en Cristo. Padre, gracias.